Seguramente te haya pasado esto. Le pides a tu inteligencia artificial favorita que te implemente una feature, que te haga un desarrollo. Y esta empieza a escribir código, parece que lo está haciendo todo bien y resulta que no. Que bueno, te llama una API que no existe, te hace alguna burrada, te pone código espagueti, que decimos los programadores, y en fin, te hace un desastre y no funciona. Y tú, convencido, estás diciendo que la IA no sirve para nada y que no sirve para programar. Pero esto es porque no la estás utilizando bien. O sea, te soy sincero, es por eso. ¿Pero por qué? Porque si no configuras nada, por defecto, la inteligencia artificial trabaja a ciegas, no sabe qué has decidido, no sabe qué librería estás utilizando, no conoce la última versión, porque por defecto las inteligencias artificiales están entrenadas hasta cierto año. Pero tranquilo, que esto tiene solución, de hecho tiene varias soluciones y es lo que os voy a contar en este vídeo. Os voy a decir qué es lo que hacemos los programadores y qué herramientas MCPs, skills, utilizamos y tú también puedes utilizar para que en el flujo del día a día puedas programar mucho mejor de forma más eficiente. Así que si esto te interesa, quédate en el vídeo que empezamos ya. Bueno, si todavía no me conoces, soy Edu, este es mi canal en el que hablamos de tecnología, inteligencia artificial y bueno, todo lo relacionado con la tecnología que me puede interesar y que vea útil traer en este canal. Si aún no me sigues en redes sociales, te pido por favor que me sigas. Tienes aquí mis redes sociales. ¿Qué haces que no me estás siguiendo? Por favor, sígueme. Si no estás suscrito todavía, lo mismo, suscríbete, dale a la campanita y bueno, vamos a darle caña al vídeo. Bueno, pues lo primero que os voy a mostrar es algo que no es un MCP como tal, pero que va delante de todo lo demás. Porque el problema de hacer el famoso bytecoding es que, bueno, tú te puedes poner ahí, pedirle, hazme una aplicación, no tengas fallos, y bueno, la inteligencia artificial se pone a inventarse cosas y te saca lo que te saca. Al final no tiene ni idea, no sabe tus restricciones, tus decisiones de arquitectura, qué stack quieres utilizar, que esto es súper importante, y pues bueno, pues no sirve de nada. Y la solución a esto se llama SpecKit, que tiene más de 100.000 estrellas en GitHub, o sea que no es una herramienta underground, pero es que mucha gente todavía no la conoce y no la está utilizando, así que yo vengo a traerosla. SpecKit lo que hace es que te da un flujo de trabajo estructurado para que tú y tu inteligencia artificial estéis siempre en la misma página. Lo instalas con un comando, inicializas el proyecto y te quedan disponible una serie de skills dependiendo de la gente que estés utilizando. El flujo es el siguiente. Primero creas una constitución, que es básicamente un fichero con las reglas no negociables de tu proyecto. Es decir, el stack que vas a utilizar, los estándares de código y bueno, en general, lo que quieras. Después pones /speckit.plan y ahí empiezas a gestionar el plan técnico. Después tenemos speckit/task, que es para desglosar tareas, y cuando ya tenemos todo eso validado, hacemos el speckit implement para que la IA se ponga a implementar. Entonces, ¿qué es esto? Pues una serie de skills que nos facilitan el flujo completo de un desarrollo. En vez de ponernos a decirle hace esta aplicación, pues primero definimos qué es lo que queremos, qué objetivos tenemos, qué stack vamos a utilizar y después viene la implementación. Es ir paso por paso. Esto tiene muchos nombres, hay gente que lo llama SDD Programming y la verdad que está a la orden del día y créanme que ahora cuando estoy grabando el vídeo es la forma estándar de programar. Y una cosa que nos viene súper bien para utilizar con esto de las specs es una skill muy potente que se llama Grill with Docs, creada por Mac Pocock. Esto no es una herramienta que te instalas, sino también una skill. La idea es que antes de escribir ni una línea de la especificación, la inteligencia artificial te va a entrevistar sobre tu proyecto. Te va a hacer preguntas para que juntos podáis definir el lenguaje del proyecto. ¿Qué es lo que es un usuario? ¿Qué es una sesión? ¿Qué significa publicar? Pues son ejemplos, ¿no? ¿Vale? Te va haciendo ahí preguntillas. Y mientras te las pregunta, entre los dos construís un context.md, que ahí va a estar todo el vocabulario de tu aplicación, todo el contexto. ¿Y por qué esto es súper importante? Pues porque a partir de ese contexto la IA ya no tiene que inventarse conceptos raros ni nada. Ya tiene una base en la que puede ir leyendo y consultando. Así que mi recomendación es que primero con Grill with Docs defináis un poco lo que es el lenguaje de vuestro proyecto y luego con SpecKit os pongáis a lanzar el desarrollo. Importante este orden, porque si no, no va a serviros de mucho. Vamos con el siguiente bloque, y es que ya tenemos la planificación, ¿no? Pues ahora vamos a ir con el problema que tenemos a mitad, y es que la inteligencia artificial tampoco conoce tu codebase, todos tus ficheros, todas tus clases, eso no lo conoce bien y tiene que ir buscando y gastando tokens cada vez que haces una pregunta, y eso, amigo mío, es una pérdida de tokens brutal. Entonces, para resolver esto, te voy a traer dos herramientas.
que son parecidas, no iguales, y que depende del contexto podrás usar una u otra. Quedaos con la que más os guste. La primera es Coco Index Code. Es un motor de búsqueda semántica de código basado en AST, es decir, en el árbol de sintaxis de tu código, no en simple texto. Lo instalas en un minuto, cero configuración, y a partir de ahí funciona como un MCP o como una skill, que yo recomiendo dejarlo funcionando como skill, ¿vale? Es más sencillo. Lo que va a hacer es indexar todo tu proyecto y permitir que la inteligencia artificial encuentre código por concepto, no por nombre exacto. O sea, por ejemplo, si tú le dices ¿dónde se gestiona la autentificación de los usuarios? Pues él ya podría encontrar eso, ¿vale? No hace falta que pongas el nombre del método. Eso. Las propias pruebas que le han hecho dicen, ellos mismos, que ahorra hasta un 70% de tokens. Y esto es completamente local, no dependéis de ninguna nube ni nada. O sea que si de verdad ahorra 70%, estamos hablando de algo muy top. Y la segunda que tenemos es CodeGraph. Esta va un pasito más allá, y es que te construye un grafo de conocimiento de todo tu código. O sea, no solo busca, sino que entiende relaciones, qué funciones llaman a otra función, qué se ve afectado si cambio esto. Las pruebas que le han hecho son con Cloud Code y son bastante flipantes. Dicen que te ahorras un 94% en llamadas a tools, a herramientas, y un 77% más rápido en la exploración de código. Este también es 100% local, usa una base de datos SQLite y lo instalas enseguida con un NPX y lo configuras en el agente que tú quieras. Entonces, visto este dilema, estas dos herramientas tan potentes, ¿cuál deberías de utilizar? ¿Uso una, uso otra? Si tu proyecto no es enorme y quieres que simplemente funcione bien desde el primer momento, Coco Index es la solución, ¿vale? Es lo más simple, no te complicas y va muy bien, ¿vale? Pero si tu proyecto empieza a ser gigante, tiene un montón de módulos, tiene, no sé, muchísimas cosas, es un monstruo, pues ahí ya te recomiendo CodeGraph. Eso sí, no tengas los dos a la vez porque hacen un poco lo mismo y es una tontería. Así que elige el que más te guste dependiendo del proyecto y tíramillas. Tercer problema que nos encontramos programando con inteligencia artificial es que la IA utiliza una versión de librería que ya ha caducado, tiene 5 vulnerabilidades y no, vamos, no sirve para nada. ¿No os ha pasado alguna vez que generáis un proyecto con lo que sea y os pone una dependencia súper antigua? Pues esto tiene solución también, es muy famoso, seguro que muchos lo conocéis, y es un MCP llamado Context7. Context7 es un MCP súper simple que lo que hace es que cuando le pides algo de una librería va a buscar en la documentación oficial y actualizada de esa misma librería. Solo con decirle de normal utiliza Context7 o ponerlo en vuestro HSMD o CloudMD, ya está, lo va a utilizar siempre y va a ir verificando cada vez que añada una dependencia. La configuración es súper simple, no me puedo parar a explicar todas las configuraciones, pero nada, es simple, se puede hacer sin loguearse y también logueándose con un token suyo y el plan gratuito sobra. O sea, yo nunca he tenido que pagar por ese MCP. Vamos con otro MCP que también es muy conocido, pero lo veía imprescindible ponerlo aquí. Y es porque lo uso a diario, de verdad. Y es el MCP de GitHub. Si aún no tenéis configurado el MCP de GitHub y tenéis vuestros proyectos en GitHub, no sé qué estáis haciendo. O sea, la configuración es súper sencilla, lo ponéis, o sea, tiene su propio endpoint, te logueas con OAuth o pones un token, ¿vale? Y en un momento lo tienes y tiene plenos poderes y pleno acceso, si se lo has configurado en el token, para hacer lo que quieras en GitHub. Entonces, a mí me viene muy bien, o sea, cuando tengo alguna idea le digo, mira, pues crea un repositorio con esto y métele tal y luego lo reviso. O le digo, pues mira, gestióname las ramas, hazme una pull request, hazme un commit, ¿vale? O sea, os va a servir para cualquier cosa de GitHub. Ya no vais a necesitar entrar a la plataforma porque es que os lo hace todo. Recomendado 100%. Y para terminar con los MCPs, otro MCP súper conocido, pero también quien no lo conozca tiene mucho delito, el MCP de Playwright. Este es un MCP de Microsoft, ¿vale? O sea, es muy oficial esto, tiene check azul. Y nada, básicamente es un MCP que nos ayuda a controlar el navegador. No es que nos ayude, es que lo controla él directamente. Esto sirve muchísimo para hacer pruebas end-to-end de tu aplicación frontal, si es que tienes una. Tú directamente lo configuras en un santiamén y ya puede acceder a tu navegador y hacer lo que le pidas. Entonces yo lo uso mucho, pues eso, para hacer pruebas, para comprobar que mi web funciona una vez termino el desarrollo. O sea, es brutal y sé que es muy mainstream, pero tenía que ponerlo porque es importante.
Y ahora vamos con cosillas jugosas. Voy a enseñaros aquí una herramienta muy jugosa que me encanta, que mucha gente recomienda, pero os tengo que avisar una cosa, y es que no sirve para Cloud Code. Hasta ahora lo que estábamos viendo era muy genérico, lo podías usar en cualquier harness, en OpenCode, en Pi, en Cloud Code, pero esto no, esto es para OpenCode, ¿vale? Que es el rival de Cloud Code. Ya tenemos vídeos en el canal hablando de OpenCode, de hecho hay uno donde enseño cómo programar desde el móvil. Ahí lo tenéis por si queréis verlo, pero bueno, eso no nos atañe a día de hoy. El caso es que os vengo a presentar una herramienta que se llama OhmyOpenAgent. Básicamente es un plugin para OpenCode que te añade agentes especializados que trabajan en paralelo, te añade herramientas para refactorizar, te añade bucles de trabajo automáticos, o sea que al final lo que hace es convertir OpenCode en un equipo entero de inteligencias artificiales, más o menos. Y ojito, dato clave, y es que MyOpenAgent ya tiene configurado por defecto Context 7, el MCP que acabamos de hablar, o sea que si os instaláis esto ya no necesitáis instalaros el MCP de Context 7. Y el otro bonus que añadiría a esta lista, y es que si tenéis un servidor propio, configurado ahí vuestra propia infraestructura, y lo tenéis con Coolify, que ya tenemos un vídeo en el canal de cómo instalar Coolify, ¿vale? Una alternativa a Vercel, con vuestros propios servidores, infraestructura, bueno, todo lo controláis vosotros. Pues bueno, si tenéis un Coolify configurado, os recomiendo 100%, 200% que os instaléis el MCP de Coolify, ¿vale? Esto también a mí me encanta, igual que con el de GitHub, le delego a mi agente todas las tareas que tengo que hacer con Coolify. Que si quiero que despliegue algo, que si quiero que revise por qué no funciona el despliegue, que si quiero hacer el rollback, todo, ¿vale? Le di acceso pleno y la verdad es que funciona muy bien. Si tenéis Coolify instalado, poneos ya este MCP. Espero que no haya quedado un vídeo demasiado largo. Entiendo que no, porque no he enseñado cómo instalarlo, aunque es muy fácil y de hecho le podéis pedir a vuestra gente que os lo instale todo, porque está la documentación en GitHub, no tiene misterio. Pero estos serían, así, a grosso modo, herramientas que os pueden ayudar, si las utilizáis bien, a programar productos de valor utilizando inteligencia artificial. Recordar que para utilizar la inteligencia artificial no hay que ir a lo loco, hay que tenerlo todo bien organizado y por eso es importante saber de programación, ¿vale? Siempre lo decimos aquí, está muy guay la inteligencia artificial, todo eso, pero no nos va a sustituir el trabajo de los programadores todavía, quién sabe en un futuro. Lo único de todo, comentaros que os he dicho varios MCPs, pero el estándar la gente suele decir que deberías de utilizar como máximo 5 MCPs, ¿vale? Luego puedes utilizar los que tú quieras, pero esto lo comentan por rendimiento. A todo esto le podemos añadir que hay muchísimas skills, pero muchísimas, que dependiendo del proyecto os pueden ayudar. Incluso vosotros podéis crearos vuestras propias skills. Pero eso es un asunto que podemos ver en otro vídeo. Así que si os ha gustado este vídeo, por favor, una manito para arriba, suscribíos y dejadme en comentarios qué os ha parecido, si utilizabais ya alguno, si otros lo he descubierto, o si me recomendáis también vosotros alguno, porque yo no sé todo. Decidme. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!